Hola, hola, mis queridos amigos y amigas. Quizás ya lo han visto en otros videos que hemos presentado el turismo, pero esta vez nos vamos a enfocar con Dios. Amén. Queremos presentarnos primero, Carlito y Verónica, Hola, quien habla. hola, hola. Eh, Nosotros somos cristianos, con la bendición de Dios. Queremos enseñarles a los que no saben la palabra, ¿ya? Y si pueden estar atentos a lo que les queremos enseñar, los que se quedan van a aprender la bendición de Dios. Pueden tener un lápiz, un cuadernito para anotar versículos que les vamos a enseñar, para que anoten, que les vamos a decir. Eh, Sí, Carlito, hola, buenas. ¿Qué tal? Gusto de saludarles, amigos y amigas que a través de la internet nos están viendo. Nosotros somos un matrimonio. Mi esposa Vero, que yo le digo Verito, y yo soy Carlos, y ella me dice Carlito. ahora también le digo papi y él me dice mami. Mami, claro. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la Biblia. Interesante tema, para que tomen, como dice ella, un lápiz, un papel y puedan Anotar. anotar y podamos juntos aprender mucho más de acerca de qué nos quiere decir Dios sobre la Biblia. Biblia. El rol de la Biblia es muy importante, porque esto es importante, la Biblia, es una espada, y una espada de doble filo. Imagínense, una espada de doble filo. Esta espada siempre tenemos que llevarla en físico puede ser, pero también en acá, nuestro El corazón corazón, y en nuestra mente. mente. Hay un versículo muy importante de esta espada. Podemos anotarlo. Sale en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Yo lo voy a hablar ahora, pero usted lo anote para que después lo busque. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira, qué hermoso Yo valorar esto. Y no, precioso, maravilloso, cómo la espada, que dice aquí cortante, penetra en la profundidad de nuestro corazón principalmente y nuestra mente. Yo quisiera decirles de que en esta Biblia, en estos escritos de Dios, Aquí en esta Biblia, ¿sabías tú que hay dos libros? sí, ha pasado mucho Dos libros. tiempo. Está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿cierto? El Antiguo Exactamente. Testamento ¿Y con cuántos tienen? 39 libros y el Nuevo Testamento con 27, Exactamente, eso es lo que ¿cierto? quería decir. Todos inspirados Por por Dios, Dios, por Dios. utilizando a personas que con sus limitaciones de lengua, con sus limitaciones geográficas, sus limitaciones educacionales y en el contexto histórico, ¿cierto? Han escrito, no dictadas por Dios, sino inspiradas, han Inspirada. recibido una revelación divina y ellos, de acuerdo a sus costumbres, a su época, a sus tradiciones, han escrito. Por eso, Profetas los profetas inspirados por Dios. y Pero los yo, discípulos. sí, los discípulos. Yo quería decirle de que la Biblia ha sido muy perseguida por Satanás, utilizando, ¿cierto?, a otros seres humanos que la han escondido, la han prohibido, la han tratado de incautar o retener para ellos mismos, pero nunca han logrado su propósito. La Biblia es el libro más leído en el mundo entero. La Biblia es una compilación de escritos, no escritos en forma cronológica, sino que en forma del mensaje, ¿cierto? Que Dios tenía para esos pueblos de la antigüedad, 2500 años antes de Cristo y después de Cristo, hasta que comenzaron a escribir los discípulos, ¿cierto? Y algunos otros escritores después de la muerte de Cristo. Pero en resumidas cuentas, la Biblia ha sido un objetivo primordial de Satanás, un querubín, un ángel excelso creado por Dios que en el cielo quiso elevarse,
quiso ascender a la altura de Dios y sentarse en el trono de Dios y ser como Dios. Y eso lo hizo en el cielo. Imagínense que lo que está haciendo hoy, que cuando fue expulsado con algunos que lo siguieron, lo que hace aquí en la tierra, Él no quiere que nosotros conozcamos la Biblia, no quiere que aprendamos de lo que la Biblia dice, de lo que Dios quiere para nuestra vida, que conozcamos a Dios a través de las Escrituras, porque eso para Él es una cuestión de vida o muerte. En esta lucha entre el bien y el mal, aquí están los que creen en Dios y los que no creen en Dios, que militamos en dos ejércitos aparte. Es por eso que ha sido tan ocultada, pero ha sido preservada por los siglos, casi 4.000 siglos, 4.000 años, ¿cierto? 4.000 años que la Biblia existe, pero la Biblia se ha mantenido. No es un libro académico, no es un libro de ciencia, aunque puede ser histórico, puede tener cierta sabiduría, no es un libro para conexionarla, sino son hechos históricos que ocurrieron, ¿ya? Pero principalmente es la voluntad de Dios, el deseo de Dios para el ser humano. ¿Ya? Es un arma poderosa. Es un arma poderosa porque, como decía mi esposa Berito, es un arma que se la compara con una espada. Espada. ¿Cierto? Sí. Tú tienes un versículo sobre la espada, ¿no? Que está en Efesios 6. Efesios 6. Ya, vamos a buscarlo. Efesios 6, acá lo tengo, lo leo. Ya, Efesios 6. Efesios 6 del 17 y al 18. Para que anoten, Sí. Efesios 6 del 17 al 18. Dice así: tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con la perseverancia y súplica que todos los santos tienen. Los santos somos los que apartados, no es que seamos santos sin pecado. Todos los que seguimos a Jesús. Porque somos todos imperfectos, ¿cierto? Tenemos imperfecciones, ¿cierto? Producto de la caída de Adán y Eva. Permiso. Pero qué importante esto, ¿eh? Qué importante es que los apartados somos los que creemos en que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y Él murió para darnos vida a nosotros. Es muy importante lo que dice Carlito. La espada, que es la Biblia, nos indica: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es el yelmo de la salvación? Bueno, yelmo en estos idiomas antiguos se refiere al casco, es una protección aquí en la cabeza que usaban los antiguos guerreros en esa época, ¿cierto? Claro. Y la espada, bueno, esa espada antes se defendían, ¿verdad? Con la espada y el yelmo. Pero aquí el yelmo de la salvación es Dios. Él es el que nos va a coronar en el cielo cuando lleguemos, pero aquí nos protege con el yelmo de salvación, con su espíritu. No, y la cabeza es algo muy delicado e importante en el ser humano, porque una herida en la cabeza no es lo mismo que una herida en un pie, en una mano. Y en la cabeza surgen los pensamientos. Entonces, Sí. Cuando uno lee la Biblia, el Señor protege nuestros pensamientos que no se desvíen hacia lo malo. Eso, nos saca de tentaciones, ¿ya? Que aquí está el peligro, en la tierra está el peligro. Entonces, por eso tenemos que andar con la espada. Y la espada es la palabra de Dios. La palabra es escudriñar la palabra, leer. Esto nos enseña, esto nos encamina, esto nos aconseja y esto nos da esperanza de vida. Amén. Nosotros yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Ustedes tienen una Biblia en su casa? Tal vez en un estante, en un casillero, en una colección, o la tienen abierta ahí en un velador,
pero no la hojean, les recomiendo, les sugiero que la lean, que guarden tiempo para leer la Biblia, porque la Biblia es una importante herramienta que Dios nos da para nuestra disposición. Amén. Para mejorar nuestra vida, para que podamos nosotros aprender a vivir de la manera que Dios quiere aquí en la tierra. Entonces, la sugerencia es, tus negocios te impiden leer la Biblia, tu trabajo te impide leer la Biblia, tus deportes, tus diversiones, o tal vez tu ocio, o tal vez tu cansancio te impide leer la Biblia, o tal vez alguna, como te dijera, mala disposición de rechazo. Entonces, la idea es que haz un esfuerzo, pídele a Dios que te dé los deseos y el tiempo para poder leer la Leer Biblia. la Biblia. Sabes que, bueno, como dice Carlito, nadie somos perfectos en esta vida, ¿cierto? Nosotros antes también no estábamos dedicados, pero ya llevamos como 20 30, años. es que yo llevaba más antes y después 30 tú y que 20 yo. cuando nos casamos ya entramos de lleno al Evangelio, a estudiar la palabra. Que es una Que oportunidad que Dios oportunidad. nos da de transformarnos. Formarnos. Y sabes que cómo podemos empezar para instruirnos en ella, orar. En primer lugar es orar. Como dice acá, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, orar en todo tiempo. Al abrir la Biblia, ora primero. Comunica a Dios de tus pesares, de todas tus cosas y todos tus anhelos a Dios, de tu salud a Dios. Y después, dile Señor, quiero que usted me enseñe su palabra. Y así podemos escudriñar su palabra, también con versículos que anotamos, podemos ir leyendo, intuirnos en ella, y el Señor nos va a dirigir nuestra vida, nuestros pasos y nuestra esperanza. Ya. Entonces, ahora vamos a pasar a la otra hojita que es del día lunes. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, busquemos, anotemos. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Segunda de Timoteo 3, del 15 al 17. Acá está. Ya. Leemos. ¿Me lees, Carlito? Aquí, mira. Ya, aquí está. Ah, ya. Segunda de Timoteo 3, 3, 15 al 15. 17. Dice así la palabra de Dios. Y que desde la niñez has sabido las escrituras, la sagrada escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hasta el 17. ¿Sí? A fin de que el hombre de Dios sea maduro, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la respuesta es, porque aquí decía, la autoridad de la escritura que es toda la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios. Al estudiar la Biblia no debemos pretender que ella sirva en nuestro propósito o concuerde con nuestros puntos de vista, sino que busquemos en ella buenos caminos, buenos pensamientos, porque estos pensamientos que nos enseña el Señor aquí en la Biblia nos eleva a Él, nos eleva a Dios. Y Él nos enseña. Debemos considerar que la Biblia es todo. Todo lo que hay aquí es bueno para nuestra salud, para nuestra mente y cómo podemos hablar. Nos enseña también a predicar. Nos enseña con sabiduría qué podemos hablar en el momento de testificar. Si nosotros aprendemos muchos versículos, podemos testificar con esos versículos a demás personas, a tu amigo, a tus vecinos, a tu familia, a tus hijos, y también respetarlos, amarlos, quererlos, andar con bondad, con todos los beneficios y frutos del Espíritu Santo. Amar a nuestros padres, amar a nuestros hijos, amar a nuestro esposo, amar a nuestros
Vecino. nietos, a nuestros vecinos, amar a nuestro prójimo. Así como tú amas a Dios, también podemos amar a nuestro prójimo. Sí, la Biblia es un libro que históricamente se ha comprobado que es efectivo, que fueron escritos por estos profetas. Moisés escribió el Pentateuco 2500, casi aproximadamente 2500 antes de Cristo. Y nosotros estamos ya en el año 2000 y hasta esta fecha se han preservado y se ha comprobado históricamente y arqueológicamente que estos escritos son fidedignos. Digamos, las copias de las copias no han tenido tanta error, porque en el año 1947, en las cercanías del Mar Muerto, en una localidad de Judea que se llamaba Qumran, un pastor de oveja y de cabra, ¿cierto? Se le perdió una cabra y subió a un cerrito que había en cuevas y buscándola a su animalito, se encontró con estos escritos dentro de tinajas, de vasijas de cerámica, de barro, con 981 escritos que al estudiarlos y compararlos con los que ya más nuevos que teníamos, no tan antiguos como estos que se encontraron, se comprobó la veracidad de las transcripciones, es decir, no hay tanta diferencia entre los escritos que teníamos, ¿cierto?, a los escritos que se encontraron en Qumran. Vale decir, existe una fidelidad de que la escritura es realmente la palabra de Dios. Amén, inspirada por Dios, ¿cierto? Aquí hay otro versículo para que anoten, en San Mateo 22:37, que dice así: Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. También amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Así que el Señor nos dice, la Biblia nos registra numerosos diálogos que se actuó a muchas personas, también como a muchos profetas, y también como a Enoc, Abraham, Moisés y Job. Además de todos los que Jesús mantuvo con muchas personas durante el ministerio terrenal, Dios no pasa de alto a la razón humana, sino que invita a someter su palabra en sabiduría, en honra y en cooperar para nuestra salvación. Sí. ¿Cómo tenemos que cooperar? Leyendo su escritura. Y así vamos a tener también la salvación, porque así vamos a enseñarle a nuestro prójimo de su palabra. Y bueno, para terminar, decirles de que la Biblia, este libro precioso, conservado por los siglos, ¿cierto?, por milenios, no se lee como cualquier libro, no se lee como cualquier libro. Uno, para leer la Biblia, primero tiene que ir con un corazón sincero, dispuesto a recibir una revelación divina, no con un espíritu de cuestionamiento, de duda, o acomodar la Biblia a nuestras necesidades, sino que estar dispuesto a escuchar la voz de Dios y primero con humildad, con bondad, con fe. Con mucha fe, que en este caso la palabra de Dios nos es muy provechosa, pero al leerla antes hay que orar. Y el Señor da la sabiduría. Porque el Señor, al orar, te abre la mente y te da el discernimiento para poder entender. Hay muchas cosas que son difíciles de entender, como dice Pablo, ¿cierto?, que algunos doctos, ¿cierto?, solamente entienden, pero si uno ora y pide la sabiduría de Dios, que te mande el Espíritu Santo, el Señor te lo va a revelar, te va a dar ese discernimiento y vamos a poder entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Amén. Aquí nos despedimos. Mañana, si Dios lo permite, vamos a mostrar otro pasaje de reflexión. Amén. Chao. Chao. Dios les bendiga. Dios les bendiga.